Vectrex es una consola con pantalla integrada, blanco y negro, 9x 11 pulgadas en vertical. Una de sus innovaciones, además de tener la pantalla incluida, son los gráficos basados en vectores en lugar de los indefinidos gráficos a píxeles. Pero el dispositivo tenía una desventaja, no había color en la pantalla. Para arreglar ese problema, se usaron overlays, filtros para la pantalla para que se vea colorida la imagen que no eran más que acetatos coloreados que se ponían encima de esta. La idea llegó a Mike Purvis y John Ross en 1980, se trataba de tener una máquina recreativa en una casa sin tener que pagar monedas para jugar de una manera muy original. Cuando se empezó el proyecto con Kenner, la Vectrex poseía 5 pulgadas en pantalla. En 1981 Kenner dejó el proyecto, que un mes más tarde volvió a la vida nuevamente gracias a GCE, que cambió el monitor de 5 a 9 pulgadas. En ese año, muchos trabajadores de Atari renunciaron para pasarse al proyecto Vectrex. Y así empieza a trabajarse en el software, John trabaja en el hardware, Jerry Carr y John Hall trabajan con el ROM, de Executive, y empiezan a hacerse juegos para un catálogo mínimo. En 1982 la Vectrex se lanza en Estados Unidos por $199. En 1983 GCE es comprada por la Milton Bradley. De esa manera la Vectrex se abre al mundo y se distribuye de la siguiente manera: Norteamérica, Milton Bradley; Europa, GCE España, MB Juegos, en este caso, MB Video; Asia, Panda. Cuando llegó al mercado se agotaron las existencias, debido a la demanda de un juego que venía incluido en el sistema, llamado Mine Storm, clon de Asteroids. En ese año, se estudió la posibilidad de dotarla de una pantalla en color, pero se desechó la idea por el alto precio que hubiera implicado. En 1984, la Vectrex, junto con otras consolas, fueron descontinuadas, por muchas razones: catálogo de juegos pequeño y mediocre, además del hecho de que las computadoras eran más baratas y ofrecían más posibilidades: impresoras, teclados, joysticks, mouses, programas a la medida del usuario, de contabilidad, de diseño, de dibujo, matemáticos, de empresa, y una variedad mucho más grande de juegos. Además, existían en el mercado multitud de lenguajes de programación: BASIC, C, COBOL, Pascal, ensamblador, lo que permitía al usuario crear sus propios juegos y programas a medida. Aparte, los diferentes modelos de ordenadores daban una amplia variedad al comprador para elegir el que mejor se adaptara a sus necesidades, al contrario de las consolas, que eran muy costosas y solo ofrecían programas de ocio en su mayoría. La llegada del PC, que además permitía al usuario elegir las tarjetas gráficas, de sonido, unidades de disco, memoria, tal y como él quisiera, le hacía posible jugar y usar una colección mayor de programas, ya que los desarrolladores de programas de PC de la época incluían soporte para la mayoría de los componentes de la época, desde el IBM PC Speaker, altavoz rústico de pitidos y tarjeta gráfica a 2 colores, hasta 256 colores y sonido en Roland MT32. Esto hacía que el consumidor gastase más o menos dinero, pero asegurándose una compatibilidad con los juegos de PC, cosa que no podían ofrecer las consolas, al igual que los microordenadores, porque más tarde o temprano se quedarían obsoletas. Historia completa de la consola Vectrex, 1982. Actualidad. La Vectrex es una consola totalmente distinta a cualquier otra. Mientras casi todas usaban gráficos por píxeles en pantalla de TV, la Vectrex tenía su propia pantalla integrada, que usaba gráficos vectoriales reales, como los de los osciloscopios. Por eso se convirtió en una pieza de culto. Estrella Blanca Mediana. Origen y creación, 1980-1982, idea original. A finales de los 70 y principios de los 80, la compañía Western Technologies Smith Engineering comenzó a experimentar con un sistema doméstico que pudiera reproducir gráficos vectoriales como los de Asteroids y Battlezone. El ingeniero Hal Smith fue el responsable principal del diseño. ¿Por qué una pantalla integrada? Las televisiones de la época distorsionaban los gráficos vectoriales. Para tener líneas nítidas se necesitaba un monitor especial. Por eso la Vectrex nació como una consola con su propio monitor vertical monocromático. Adquisición. En 1982, la compañía Milton Bradley, MB, famosa por juegos de mesa, compró el proyecto para entrar en el mercado de los videojuegos electrónicos. Estrella Blanca Mediana. Lanzamiento mundial 1982. Fecha de lanzamiento, noviembre de 1982 en Estados Unidos. Después llegó a Europa en 1983.
En Japón se vendió a través de banda. Precio de salida, aproximadamente $199, un precio alto pero justificado por su pantalla integrada. Características revolucionarias: pantalla CRT monocromática de 9 pulgadas, orientada verticalmente, gráficos vectoriales brillantes, líneas reales y nítidas. Sonido integrado con un altavoz interno. Controles analógicos, stick de 4 direcciones más 4 botones. Juegos de cartucho. Overlays de plástico transparente, láminas de color para cada juego. Estrella blanca mediana. Catálogo de juegos, 1982-1984. La Vectrex salió con el juego Mine Storm, incluido en la consola. Un clon de Asteroids, pero considerado más avanzado. Otros títulos importantes: Scramble, Armor Attack, Star Trek, The Motion Picture, Berserk, Spike, uno de los primeros juegos con voces digitalizadas. Vectrexians. Cosmic Chasm, el primer arcade que se estrenó primero en consola y luego en salón. En total salieron alrededor de 28 juegos oficiales. Estrella blanca mediana. Accesorios destacados: Vectrex 3D Imager 1983. Primer sistema 3D estereoscópico comercial para una consola. Usaba un disco giratorio de colores y sincronización con el monitor. LightPen 1983. Un lápiz óptico para dibujar, escribir y jugar. Controlador de 4 jugadores, no lanzado oficialmente. Prototipo cancelado por la crisis de videojuegos. Estrella blanca mediana. El comienzo del fin. La crisis de 1983. Cuando la consola estaba ganando terreno, ocurrió la gran crisis del videojuego de 1983. Las ventas de toda la industria colapsaron. Milton Bradley canceló la producción. En 1984 cerraron completamente la línea Vectrex. Muchos cartuchos, accesorios y consolas fueron rematados a precios muy bajos. La Vectrex tuvo solo 2 años de vida comercial. Estrella blanca mediana. Renacimiento y legado, 1990. Actualidad. Aunque murió comercialmente, la Vectrex se convirtió en una consola de culto. Razones. Es la única consola doméstica de gráficos vectoriales jamás fabricada. Tiene una estética retrofuturista única. Su comunidad es muy activa. Homebrew. Desde los años 90, programadores independientes han creado cientos de juegos nuevos. Muchos han creado emuladores y nuevas herramientas. Símbolo de alto voltaje. Vectrex moderna. Proyectos actuales. Vectrex Reborn. Maps y reconstrucciones. Cartuchos multicarga modernos. Accesorios USB y adaptadores. Emuladores para PC, Android, Raspberry Pi, etc. La comunidad mantiene la consola viva casi 40 años después. Estrella blanca mediana. Datos curiosos: los overlays no eran decorativos, ayudaban a diferenciar elementos en una pantalla monocromática. El altavoz mono interno es famoso por su sonido robótico. El monitor vertical inspiró juegos con diseños nunca antes vistos. La Vectrex estuvo a punto de tener una segunda versión portátil, tipo tablet CRT, pero fue cancelada. Muchos coleccionistas la consideran una de las mejores consolas jamás creadas por su originalidad. Estrella blanca mediana. ¿Por qué la Vectrex es tan importante? Porque fue la primera y última consola basada completamente en gráficos vectoriales. La primera consola doméstica con visor 3D oficial. Una plataforma adelantada a su tiempo, en un mercado que aún no estaba listo. Conclusión. La Vectrex es una consola única, innovadora y legendaria, un experimento genial que nació en el peor momento posible, pero que hoy es una joya para coleccionistas y amantes del retro. Datos curiosos de la Vectrex. La consola más rara y única de los 80. Estrella blanca mediana. La única consola doméstica de gráficos vectoriales. Ninguna otra consola de la historia, ni Atari, ni Sega, ni Nintendo, ha usado gráficos vectoriales reales. Las líneas en pantalla eran totalmente rectas, brillantes y precisas, como las de un radar u osciloscopio. Estrella blanca mediana tenía su propia pantalla porque los televisores no servían. Las T versus CRT de los 80 no podían mostrar líneas vectoriales sin deformaciones. Por eso la Vectrex integraba un monitor vertical monocromático de 9 pulgadas. Esto la convertía en una consola arcade doméstica. Estrella blanca mediana. El joystick era analógico. A diferencia de los controles digitales típicos, el de la Vectrex permitía precisión progresiva. Adelantado a su época, algo así no se veía en consolas masivas hasta Nintendo 64 1996. Estrella blanca mediana. Mine Storm venía incorporado, pero tenía un bug. El juego incluido, Mine Storm, se colgaba en el nivel 13 por un error. Milton Bradley tuvo que enviar gratuitamente un cartucho corregido llamado Mine Storm 2.
Estrella Blanca Mediana tuvo el primer accesorio 3D de la historia del gaming. El Vectrex 3D Imager 1983 fue el primer dispositivo 3D oficial para una consola del mercado. Usaba un disco giratorio con filtros de color en lugar de lentes activas. Estrella Blanca Mediana podía causar mareos. Algunos usuarios reportaban náuseas por el parpadeo de los vectores, la oscilación del monitor, el efecto del visor 3D. La Vectrex llegó a incluir advertencias en el manual. Estrella Blanca Mediana tenía overlays de colores, por necesidad. La consola era monocromática. Los overlays, láminas de plástico transparente, añadían color y divisiones visuales. Además, tenían recortes internos para marcar zonas del juego. Estrella Blanca Mediana hacía ruido incluso apagada. Algunos modelos producían un zumbido o vibración ligera debido al transformador interno. Esto es parte de su personalidad retro y no un defecto grave. Estrella Blanca Mediana el sonido era mono, pero muy potente. Tenía un altavoz interno que algunos coleccionistas comparan con una mini bocina de radio AM. Podía reproducir voces digitalizadas, algo raro para 1982. Estrella Blanca Mediana sus gráficos no tenían pixelación. Las líneas vectoriales se generaban moviendo las del monitor directamente. No existían píxeles, lo que daba una apariencia láser. Estrella Blanca Mediana se podía descalibrar como un osciloscopio. El monitor necesitaba ajustes internos, brillo, punto cero, centrado. Muchos usuarios tenían que recalibrar la pantalla cada cierto tiempo. Estrella Blanca Mediana fue lanzada en Japón por Banda, pero fue un fracaso debido a su tamaño y precio. Aún así, es una de las versiones más raras para coleccionistas. Estrella Blanca Mediana hubo una versión portátil nunca lanzada. Smith Engineering trabajó en una Vectrex portátil tipo tablet CRT, casi lista para producción. Fue cancelada por la crisis del 83. Estrella Blanca Mediana Vectrex fue víctima directa del crash del 83. Era una consola con mucho potencial, pero cuando la industria colapsó, Milton Bradley detuvo toda producción en 1984. Estrella Blanca Mediana Cosmic Chasm fue histórico. Fue el primer juego que debutó en consola y luego saltó a las arcades. No al revés. Algo inusual en la época. Estrella Blanca Mediana es una de las consolas con mayor soporte homebrew de la historia. Programadores modernos han creado juegos nuevos, multicards, emuladores, accesorios USB. La Vectrex sigue viva gracias a esta comunidad. Estrella Blanca Mediana se puede convertir en un osciloscopio. Con software casero, la Vectrex puede mostrar ondas y señales eléctricas en pantalla. Literalmente funciona como un dispositivo científico. Estrella Blanca Mediana su manual era sorprendentemente técnico. Explicaba conceptos de gráficos vectoriales, Reagine, Vector Beam, Frame Rate vectorial y otros términos avanzados. Estrella Blanca Mediana el control se podía guardar dentro de la consola. Tenía un compartimento especial debajo del monitor para guardar el joystick. Estrella Blanca Mediana algunos juegos tenían voces digitalizadas. Psych fue uno de los primeros videojuegos de consola en usar voz sintética. La frase, "Oh no, Mali", es un clásico del retro gaming. Estrella Blanca Mediana su precio bajó tanto que la gente las regalaba. Tras la crisis del 83, muchas Vectrex se vendieron por 50 pesos USD o menos. Hoy en día pueden costar 300 pesos a 1000 pesos USD dependiendo del estado. Estrella Blanca Mediana aparece en museos y exposiciones. Está en el Computer History Museum y en museos de videojuegos por su importancia tecnológica. Estrella Blanca Mediana fue adelantada a su tiempo. Tenía monitor integrado, 3D, control analógico, juegos vectoriales. Todo en 1982. Un concepto futurista que hubiera sido un bombazo, si no fuera por la crisis.